Hoy, en Tertulia Ermitaña, tuvimos el enorme placer de poder entrevistar al profesor Daniel Carreiro. Charlar con él fue sumamente enriquecedor. Daniel no solo destaca por su conocimiento, sino también por su capacidad para poder explicar de forma sencilla los temas de los que habla. Durante la charla van a poder corroborar cómo se soltó con nosotros, diciendo en cada momento lo que realmente pensaba sin ningún tapujo. Y hasta hubo espacio para la polémica y el debate. Le preguntamos sobre el agorismo, sobre Liberland y sobre Milei, entre otras cosas. Se podrán imaginar cuál fue el tema más polémico. Quédense hasta el final de la charla para averiguarlo. Recuerden que en la descripción y en el comentario fijado tienen los links para colaborar con el canal. Sin nada más que agregar, comenzamos. Bueno, qué placer para nosotros tenerte acá, Daniel. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo estás, Daniel? Pues estoy muy bien y muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, arrancamos de primera con las preguntas. Lo que a mí me interesa preguntarle a todos los que están en esta batalla cultural por las ideas de la libertad es ¿qué los motiva a dar la batalla cultural? Porque es fácil seguir una idea, pero decir que pelee otro por ella. ¿Qué es lo que te motiva a vos a pelear por las ideas en las que vos crees? Bueno, a mí me parece bastante importante o me motiva bastante la idea de la verdad. Es decir, si yo creo que hay alguna proposición, alguna idea, algún principio filosófico que es correcto, pues entonces me parece que lo más normal es defenderlo. Y en general, pues también puede ser que esté equivocado, puede ser que haya otro que tenga mejores argumentos, pero yo prefiero que, si yo estoy equivocado, que alguien venga y me convenza enseñándome esos argumentos, sino que, pues, que me obligue, por ejemplo, a adoptar un punto de vista que no comparto y para el que no se me dieron buenas razones para aceptar. Entonces, fundamentalmente para mí ese es el principal acicate. Luego, evidentemente, también me parece que como yo creo que las ideas buenas, las ideas verdaderas, correctas, los principios correctos, tienen consecuencias en la realidad, porque si quieres entender la realidad, pues tienes que tener buenas ideas y buena teoría. Eso también va a tener como consecuencia, pues, resultados. Es decir, que las ideas malas tienen resultados negativos. Entonces es bueno para todo el mundo intentar, pues, que las ideas buenas se puedan expandir y se puedan propagar y combatir aquellas ideas que son o que consideramos que son equivocadas y para las que tenemos argumentos y razones para intentar demostrar por qué son equivocadas. Peleamos contra el Estado, pero ¿qué es el Estado? O sea, si tuvieras que definir, si alguien te para y te dice, pero a ver, decime, ¿qué es el Estado? Bueno, si me para por la calle y lo tengo que definir así de una forma muy rápida, es el que tiene señores así con porra que me obligan a pagar impuestos. Si lo tuviera que definir de una forma un poco más académica, pues podría utilizar la definición de Max Weber, la de que es un monopolio legítimo, pero legítimo entendido en el sentido empírico, es decir, en el sentido de que mucha gente cree que es el único organismo que puede utilizar la violencia física en un determinado territorio y por eso que tiene monopolio sobre eso. Y luego los teóricos políticos pues dan algunas características de lo que constituye un Estado. Ideas como por ejemplo la de la supremacía, antes se llamaba soberanía, que es decir, no hay ningún otro órgano por encima del Estado, ningún estándar que el Estado deba cumplir a la hora de determinar cuáles son las leyes de un determinado lugar, la territorialidad, es decir, que parecido a lo de Weber, que ocupa pues, un territorio, la idea también de la independencia de contenido, esto quiere decir que hay que obedecer las leyes independientemente de cuál sea el contenido de esas leyes, y pues también la idea, por ejemplo, de la particularidad, es decir, que un miembro de un Estado en concreto pues tiene que obedecer solo a ese Estado y no a otro Estado diferente. Entonces, si diese una descripción, pues digamos, más académica, utilizaría ese tipo de cuestiones, pero en última instancia, básicamente, el Estado es una organización que dice, yo tengo poder, tengo fuerza, tengo gente con pistolas y con porras, y exijo el cobro de un tributo. Y luego, además, voy a utilizar parte de ese pago, parte de ese tributo, para, pues, contratar a gente que va a intentar justificar y decir por qué lo que yo hago es fundamental. Como por ejemplo filósofos políticos, eso se hacía sobre todo hace unos siglos, pero también por ejemplo economistas o sociólogos o pues todo tipo de intelectuales. Y básicamente pues eso sería se podría decir también que el Estado es como
una mafia con filósofos políticos. Muy bien. Sergio, ¿querías hablar? No, que las definiciones a veces son muy largas, ¿no? Para decir que son unos sinvergüenza ladrones, ¿no? Lo más popular que todo el mundo entiende, ¿no? Correcto. ¿Qué es el Estado? Es la herramienta utilizada por los políticos para domesticar las masas, o sea, también. También valdría, correcto, es correcto. Tal cual. Pero bueno, también se utiliza para eso la jerga científica y filosófica, intelectual, pues como para ocultar lo que en última instancia pues viene siendo más o menos como un robo. Sin embargo, los austríacos dicen que el Estado ontológicamente no existe. ¿Podrías explicarnos un poquito eso? ¿Cómo que ontológicamente no existe? Sí, bueno, lo dicen algunos. Básicamente lo que se refiere, por ejemplo, Bastos habla de eso. Pero lo que se viene refiriendo es que no tiene la misma existencia que tendría una persona. Es decir, que no es un agente moral con intenciones, con deseos, con ilusiones o capacidades. Entonces, en el mejor de los casos, lo que se podría decir es que tiene como una existencia secundaria derivada de la existencia de otras de personas. Pues básicamente se utiliza eso, se habla de eso, de como que es una especie de antropomorfización de algo que no tiene una existencia así real. No, tampoco quiere decir que no es como decir, pues si decimos el Estado no existe, entonces el anarquista ya ganó, ya no tiene contra el que pelear. Entonces no es exactamente tampoco eso, sino que no tiene una existencia directa o primaria, como por ejemplo cuando se intenta utilizar hablar de los intereses de Argentina, los intereses de España, los intereses de Estados Unidos o también la economía nacional. En ese sentido, básicamente, siempre la gente recurre a una forma de antropomorfizar lo que pues no es una persona. Entonces, de ahí vendría la frase esa, de que no tiene pues esa característica ontológica que, por ejemplo, tenemos nosotros, que tenemos las personas. Muy bien, ahora vamos al contrario. O sea, si te pararan en la calle y te preguntaran qué es la anarquía, ¿cómo definirías la anarquía? La anarquía yo la defino de una forma negativa. La defino por ausencia de Estado. También en términos, como hay muchísimas corrientes anarquistas, muchos de ellos, por ejemplo, de izquierdas, pues hay veces que hay diferencias entre unos y otros, pero la cosa que une a todas las tradiciones anarquistas es el rechazo del Estado. Entonces, básicamente, dentro de eso hay un gran campo para que, dependiendo de las preferencias teóricas, ideológicas e intelectuales de cada uno, pues prefiera otros tipos diferentes de organización social. Por lo tanto, anarquía yo lo definiría de una forma muy amplia como el rechazo al Estado. Dentro de estos anarquistas que rechazan o rechazamos el Estado, también puede haber, por ejemplo, dos tipos. Hay algunos que son así más académicos, son conocidos también en teoría política, que se llaman los anarquistas filosóficos, que básicamente niegan la idea de que exista la obligación de obedecer al Estado, pero no consideran que el Estado es por eso necesariamente una organización negativa o criminal o mala. Creen que puede proporcionar bienes y servicios necesarios y estarían incluso dispuestos a defenderlo si creen que esos servicios pues, son imprescindibles para que la gente lleve una vida buena. Luego estaría, por el otro lado, en contraposición a los anarquistas filosóficos, los anarquistas políticos, que son los que creemos básicamente que el Estado no solo no tiene obligación política, sino que además, en ilegitimidad, sino que además es una organización perjudicial y pues antisocial, y que sería mejor pues, sustituirlo por otro tipo de organización social. Entonces, básicamente, la idea general es anarquía, yo lo diría, como ausencia de Estado, y para un anarquista político, pues además pues es mejor sustituirlo por otro tipo de forma de organización. Vamos a empezar ahora con las preguntas del público que nos dejaron. La primera de ellas sería, ¿qué medidas y estrategias consideras que son las mejores para conseguir la abolición del Estado? Bueno, yo sobre todo cuando escribo, cuando investigo, me dedico sobre todo más a cuestiones así más abstractas de teoría política, no de estrategia. Aún así también pues tengo mis preferencias sobre eso. Entonces yo por un lado creo que las dos estrategias que a mí más me convencen, por un lado es la estrategia intelectual, en el sentido de que es necesario insistir continuamente y en demostrar con razones por qué pues lo que hace el Estado no es necesario, porque no es una organización que es imprescindible para la vida y tampoco además es una organización positiva o bonita, o que los miembros del Estado están intentando todo el día preocupados por perseguir el bienestar de la sociedad. Entonces, si uno es capaz de articular una buena respuesta intelectual, es mucho más fácil convencer a la gente de este punto de vista. Eso se relaciona con una idea que los marxistas, o que Marx pues copió de los liberales clásicos, la idea de la teoría de clases. Mientras que la teoría de clases para Marx
pues se diferenciaba entre los obreros, los proletarios y los burgueses o capitalistas. Para los liberales clásicos, las verdaderas dos clases enfrentadas eran aquellos que vivían de los impuestos y aquellos que tenían que pagar impuestos. Es decir, unos que eran más o menos parásitos y otros que eran productivos. Y en este sentido, ambas clases pues tienen intereses contrapuestos. El interés de aquellos que están en el aparato del Estado es perpetuarse en él e intentar cobrar lo máximo posible. El interés de los que no están allí pues sería que le roben menos. Y la idea es que a través de estas estrategias intelectuales, a través de pues, explicar este tipo de cuestiones, se puede conseguir lo que realmente también es una idea marxista, pero esta sería correcta, que es como la conciencia de clase, es decir, darnos cuenta de que nos están robando y que no están, las estructuras políticas no están hechas para ayudarnos. En cuanto se consigue esto, pues el cambio es enorme, porque ya dejas de ver algo como que es un pequeño defecto que si lo sustituyes por otra persona, entonces mágicamente va a cambiar completamente su naturaleza, por ver simplemente qué tipo de estrategias puedes conseguir, incluso en votaciones democráticas, pues para conseguir que hagan el menor daño posible. Esa sería por un lado la intelectual. Y luego, por otro lado, en una estrategia de tipo político, me gusta mucho la idea de la fragmentación política y de la secesión. No solo ese fue uno de los principales motivos por los que Europa Occidental consiguió un desarrollo económico extraordinario, sino que además la existencia de múltiples unidades políticas permite, por un lado, que aquellas personas que están siendo muy oprimidas o que le están robando mucho tengan mucha mayor facilidad para votar con los pies, es decir, para ir a otra circunscripción que sea menos ladrona. Y esto supone un gran contrapeso al poder de las élites políticas, que no puedan hacer lo mismo que pueden hacer cuando tienes un menor número de organizaciones políticas que muchas veces también se agrupan a través de organizaciones internacionales. Estas organizaciones en muchas circunstancias tienen como objetivo impedir la competición política, como por ejemplo la Unión Europea odia la competición fiscal, la competencia fiscal, y a través de hacer grandes unidades burocráticas internacionales se reduce esa posibilidad de competición internacional. Por eso, desde mi punto de vista, la fragmentación política y la secesión es una de las mejores estrategias y, digamos, también de las más realistas para aquellos que tienen un punto de vista más práctico. Muy bien. ¿Sergio? Sí, yo quería decir eso, ¿no? De que el Estado no pasa más de una idea, una mala costumbre, ¿no? O sea, el Estado nace dentro de este parámetro donde está el Estado y por costumbre uno hace lo que el Estado dice, pero el Estado es algo que no está en nuestra mente, porque no existe, o sea, uno actúa de manera natural en la sociedad y no sabe ni de leyes ni de muchas cosas porque no se dedica a otras cosas. Y sin embargo uno no es un criminal ni nada, o sea, sabe lo que está bien, lo que está mal, no precisa ser muy intelectual y no pasa nada. Digo, ahora, cuando está el Estado, o sea, como que es un órgano que está ahí en nuestra mente, en la burocracia, con los trámites burocráticos y eso, que una definición simple para definir la burocracia es hacer lo fácil difícil. Porque eso es la burocracia, o sea, no es otra cosa. Solamente para eso, porque después el Estado no tiene legitimidad alguna de nada, o sea. Y la parte filosófica y la parte de hacer entender a la gente, ¿no? De la batalla cultural en el periodo, diríamos, pues estamos teniendo un periodo como de revelación, ¿no? O sea, como de un despertar de la gente, ¿no? Porque hoy en día está infantilizada la sociedad, de todos los parámetros, ¿no? En Latinoamérica, en Europa, son como niños, ¿no? Y ese papá Estado como que se encarga de cuidarlo porque le sacó tanta autonomía que el Estado se encarga hasta de su seguridad, de todo. Entonces, claro, ¿qué hace un niño cuando quiere algo? Se queja. Entonces, no, hay que empezar eso a que el individuo empiece no, pasa algo, arréglelo usted, solucione usted con un vecino, con algo, haga, ¿entendés? La iniciativa privada. Entonces, una manera también de despertar, o sea, no te quejes porque hay que hacer, ¿no? Hay que empezar a hacer, es como un renacer del que creo yo, ¿no? La parte intelectual viene de un renacer. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, muy interesante lo que dice de lo de la infantilización. Eso está muy relacionado también con la idea esa de la justificación ideológica que se hace para intentar explicar por qué el Estado es fundamental. Y de hecho, de ahí viene la educación obligatoria. La educación obligatoria no está planteada, ni estuvo nunca planteada en origen para hacer que las personas sean más cultas o lean a Baudelaire o le guste la trigonometría. En gran medida está planteada para orientar la lealtad de las personas hacia las instituciones estatales y muchas veces también para romper las lealtades intermedias,
como por ejemplo la lealtad a tu familia o a tu comunidad más pequeña o otro tipo de lealtades. Entonces, en esa estrategia de intentar convencer a la gente, lo que dice usted es totalmente correcto. La idea de la infantilización es un fenómeno que no es casual, es intentar mantener a la gente realmente como niños dependientes, y no solo dependientes por ejemplo, cuando tenemos el estado de bienestar, y el estado de bienestar, ya el nombre que se le da, pues parece que es un poco, digamos, sesgado, porque claro, ¿quién puede estar en contra del bienestar? Solo un fascista, un loco, un tirano. Entonces, pero el estado del bienestar proporciona bienes básicamente como la seguridad, la salud, la sanidad, las pensiones y la educación. Son los 3 pilares del estado de bienestar. Si a una persona se le elimina la autonomía y la responsabilidad que tiene sobre estas 3 cosas, ¿qué otro tipo de cuestiones se le deja capacidad para tomar decisiones? Pues fundamentalmente aquellas relacionadas con el consumo o con el entretenimiento. Y eso es una forma extraordinaria de infantilizar a la población. Deja de tener que tomar decisiones difíciles sobre su vida personal y tener que pensar y planificar hacia el futuro, y simplemente pues se dedica a recibir esos servicios, y a cambio pues tiende a preferir el carpe diem o a preferir consumir y cosas drogas, sexo y rock and roll, básicamente. Entonces, esa es también una forma a través de las cuales pues infantiliza a la población para estar continuamente en esa situación de subyugación. También se utiliza, por ejemplo, lo de intentar desmoralizarlo, haciendo que parezcan imbéciles o que parezcan tontos, y utilizar así pues a grandes también pues filósofos o teorías que la gente no sepa comprender, la gente común, para que parezca que entonces no pueden hablar de eso, porque no están preparados para percibir ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Y el adoctrinamiento también dentro de las instituciones públicas de educación, ¿no? O sea, de la bandera y el himno y todo ese acto patriótico, que cuando nacen ya esas cabecitas blancas, ¿no? Que no tienen idea de nada, se le incorpora una nueva religión, ¿no? O sea, nada de un conocimiento básico, pero no se le enseña a pensar. Tienen la mente ocupada por la patria y eso, ¿no? Y las costumbres locales, que pueden ser cuestionables o no, pero como no le enseñan a cuestionar, o sea, que calza justito. No sé, mi primo es de allá, se mudó para España, ¿no? Y me dijo que en España, no sé si es cierto, que estaban por negar la filosofía dentro de los centros educativos. ¿Puede ser eso cierto? Sí. Es correcto, sí. Ya está, ¿no? Se contesta solo, ¿no? Sí, y normalmente también depende de las modas que haya en la época o del tipo de ideas que tiene más pues, favor en un momento concreto, puede cambiar el contenido de la educación. Y también dependiendo, por ejemplo, de los países. En muchos se le da más importancia, por ejemplo, a cuestiones como eso, como patrióticas o de la defensa de su país. En otro, a lo mejor, pues empiezan con cuestiones más culturales también, como pues, la política de la identidad, o cuestiones así relacionadas también con opresiones pasadas en épocas anteriores. La idea es que, independientemente de que cambie el contenido, siempre se mantiene ese punto de vista de dependencia de las instituciones estatales, sea en un sentido o en el otro. De hecho, la educación pública, en gran medida, los colegios a los que van los niños, los chicos, pues se parecen en gran medida a las cárceles, porque también los llevas en autobuses. En algunos países latinoamericanos incluso los autobuses se parecen o son idénticos a los autobuses que llevan a los prisioneros a las cárceles. Tienen que estar un determinado tiempo en esa cárcel, y la escuela se organiza de una forma muy similar. Tienes como las celdas, donde ahí se les dan las clases, luego tienen un poco de tiempo para salir al patio, donde pueden hacer un tipo de cosas. O sea que es muy curioso que la organización, incluso arquitectónica, de las escuelas pues se parezca a la de las prisiones. Entonces, los lugares donde el Estado pues tiene una mayor visibilidad. Muy bien, profesor. La siguiente pregunta es, ¿qué opina del agorismo? Entendido tanto de la teoría de Conking como el que se lleva a la práctica con la contraeconomía. Es una teoría interesante, sobre todo una estrategia también, para intentar conseguir pues llegar a una sociedad de mercado donde no exista el Estado o tenga menor importancia. Y a mí me parece, creo que como única estrategia no funcionaría, que no sirve exclusivamente si uno intenta pues conseguir ese tipo de cuestiones exclusivamente a través
del algoritmo. De hecho, por ejemplo, yo estoy a favor de la crítica que Rothbard le hizo a Conking, la idea de que él hablaba mucho de lo de estar autoempleado, pero no tenía en cuenta toda esa gran cantidad de personas pues, que trabajaban asalariados. Entonces, dado que pues, el trabajo asalariado es muy difícil que acabe de desaparecer, yo eso no creo que vaya a ocurrir y no tengo ningún problema con el trabajo asalariado. Entonces, creo que la estrategia del algoritmo es buena, pero también hay que tener en cuenta pues, que es limitada. Ahora con Internet, por ejemplo, su capacidad puede expandirse un poco más, porque puede haber más gente que a través de Internet, a través de pues, podcasts o programas o páginas web, pues pueda obtener también pues, una forma de vida y también dar ideas muy buenas que coincidan exactamente con el algoritmo. De todas maneras, pues creo que solo puede ser posible para una cierta cantidad de gente, pero no vale como para todo el mundo. Pero de todas formas, lo mejor es combinar todas las estrategias posibles y aquellas que funcionen en un aspecto, pues bienvenidas sean. Sí, yo, a ver si opina lo mismo que yo. Cualquier estrategia que vayas a aplicar, si no hay un trabajo previo de concientización antes, ninguna va a funcionar. O sea, creo que la más importante es esto que hacemos de tratar de difundir la ciudad de la libertad y después ver qué estrategia es la mejor para darle el golpe final al Estado. Considero sí que el algoritmo es también una que se puede ir llevando mientras tanto, ¿no? Porque ir haciendo contraeconomía, tratando de zafar en lo posible, ¿no? Tratando de no arriesgarte, pero en lo posible ir zafando. Pero considero que de ahí a que se termine con el Estado solo con algoritmo, no. Creo que hace falta mucha conciencia todavía. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Y también creo que uno de los problemas, por lo menos que me pasa a mí, es que, y en parte lo entiendo perfectamente, que es que mucha gente pues quiere ganar. Entonces, si tiene una determinada visión, una determinada filosofía política, pues cuando pasa mucho tiempo y a lo mejor percibe que las cosas no van como le gustaría a él, pues tiende a desanimarse y entonces a buscar otro tipo de estrategias. Y en general, pues también tiende a preferir la bala de plata, intentar buscar algo que acabe así como de una forma determinante con lo que crees que es el problema. Y yo ahí creo que es mejor tener pues, un punto de vista más paciente y a veces más resignado. Es decir, si las ideas son buenas, incluso aunque en tu propia vida no llegues a triunfar, seguirías luchando por algo que merece la pena. Y no digo también que no te arriesgues, ni nadie tiene por qué convertirse en un mártir, pero luchando de la forma que pueda, simplemente con eso ya merece la pena. Y a lo mejor, pues, no vas a conseguir pues, un gran triunfo político durante tu vida. Eso no quiere decir que no lo intentes, pero que es mejor pensar por qué es bueno el objetivo que uno tiene antes que exclusivamente solo intentar conseguir resultados a corto plazo. Porque muchas veces la desesperación cuando uno ve que los resultados no llegan hace o bien que acabe cambiando de ideas políticas o a que persiga pues, estrategias que a lo mejor van a tener consecuencias peores. Tal cual. Sergio. Sí, que hay que entender, ¿no? Como anarquista, que el fundamento es el enemigo, es el Estado. Entonces, cualquier tipo de acción directa o indirecta o cual sea ella contra el enemigo es válida, ¿no? Al menos yo lo veo desde ese punto de vista. No veo nada malo cuando es un enemigo latente, o sea, es un agresor directo y defenderse de la norma. Entonces, si uno quiere arriesgar más o menos, eso depende de cada quien. Pero la idea está en siempre nunca dar el brazo a torcer. Siempre estar, ¿entendés? Capaz que no puedo hacer esto, pero hago esto otro, ¿me entendés? A medida que cada uno va... Eso va a la confianza también, ¿no? Fue como yo he dicho varias veces, yo estoy dispuesto a todo, pero ahora yo no voy a derramar una gota de mi sangre por personas que no valen la pena. O sea, porque no está la sociedad apta como para hacer ¿entendés? Es obvio, es algo banal. Entonces, el punto es ese, es entender que ese es el enemigo y ese es lo que hay que combatir. Después de algoritmo, la batalla cultural, la parte que también es muy importante, el hacer llegar los mensajes, ¿no? De salirse lo máximo que pueda, evadir, como yo a veces digo, ¿no? Evadir, al que quiere evadir impuestos, evadir la máxima cantidad, la mayor cantidad de bienes, de planes sociales que pueda, o sea, de financiar de un lado y se entiende, o sea, soy como el diablo, el diablito malo, ¿no? En la oreja. Claro, evadir impuestos, y en el otro, cobrar planes sociales. Yo lo veo así porque es una manera de financiarse y que se destruya. O sea, a mí no me interesa si
que le sacan a quien le saca. O sea, bueno, si le sacan es porque se deja sacar, la idea es que no se deje sacar. Entonces, es decir, la culpa no está en quien cobra, sino en quien paga. Entonces, también es transferir un poco de culpa hacia nosotros que depositamos los impuestos. Entonces, es decir, evadir la máxima cantidad posible y cobrar la máxima cantidad posible de cosas que tiene el Estado. Es una manera, un reembolso, ¿no? Si podés sacar un reembolso, sáquelo, no se ponga noble como si no eso es plata robada. No, si a mí también me roban, no es que se lo robaron a otro y me lo dieron a mí, no, yo también formo parte de los robados, de las víctimas. Correcto, correcto. Y además, si usted no lo toma, no es que como que lo vayan a devolver. Claro. Entonces, pues sí, también se puede pensar perfectamente de esa forma. Mejor que lo tenga yo, además, que además pues voy a utilizarlo para, o por lo menos, no voy a intentar perpetuar ese tipo de cuestiones intelectualmente, voy a intentar encontrar otras salidas y total, pues si no lo recibiera yo, no se gastaría en otra cosa. Entonces, pues sí, a mí, yo con ese tipo de estrategia no tengo ningún tipo de problema. Y además yo intento tampoco, nunca, pues es como culpar a los que reciben los bienes sociales como si fueran servicios sociales, como si fueran ellos exactamente las personas que son las culpables de este tipo de situación. En muchas circunstancias no tienen más remedio, precisamente por todos los obstáculos, las regulaciones y los problemas que se pusieron o que le impiden pues, conseguir tener o mejorar su vida de otra forma. O sea que me parece una estrategia perfectamente aceptable. Tal cual. Bien, la siguiente pregunta la voy a leer porque es un poquito más larga. Esta ya es más referido a la parte económica. Dice, un argumento recurrente en contra del libre comercio o del capitalismo es, las empresas extranjeras se llevan todo el dinero de los países subdesarrollados. ¿Cuáles son los efectos reales de reducir la cantidad de dinero circulante en un país y cuáles son las consecuencias en la economía del país que recibe esa masa monetaria de los países subdesarrollados? ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Bueno, la consecuencia que hubiese en un país en el que se retira una gran cantidad de dinero sería simplemente que cada unidad monetaria valdría más, es decir, Oferta y demanda. Más bienes y servicios con ella. Lo que yo esté en desacuerdo es que no creo exactamente que las empresas vayan a los países subdesarrollados y le quiten toda la masa monetaria, porque, es decir, si yo, por ejemplo, soy Apple y llevo una empresa china o Vietnam o donde sea para hacer iPads, tengo que contratar trabajadores, tengo que contratar a factores de producción y por lo tanto tengo que pagarles también a esos trabajadores y por esos factores de producción. Entonces yo creo que más bien lo que se refiere o lo que ocurre es, el argumento es que se suele utilizar es que las empresas se llevan los beneficios para afuera, no exactamente como toda la masa monetaria. Y es decir, que obtienen beneficios trabajando o produciendo en lugares donde tienen que pagar menos, por ejemplo, a los trabajadores y luego no reinvierten en esos países. Creo que es más o menos uno de los argumentos que se suele utilizar. Creo que no es un argumento muy potente, entendido de una forma estricta, porque padece también de esa idea de nacionalismo metodológico. Es decir, es como si me dijeran a mí que si yo monto una empresa en un barrio y luego compro en otro barrio diferente, y entonces los beneficios no quedan en el barrio donde yo monté la empresa. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Exclusivamente trabajar en mi barrio y no salir nunca de él, y que todos los bienes y servicios proviniesen de ese barrio, lo cual es una idea un poco absurda. Pero como tenemos tan metidos en la cabeza la idea de nacionalismo metodológico, entre naciones parece como que tiene más sentido. Entonces, en general, siempre y cuando no haya uso de la violencia o privilegios para determinadas empresas, que los hay, es decir, no todas las ideas descriptivas de los autores de izquierda son equivocadas. Normalmente son equivocadas las analíticas, pero descriptivamente muchas veces pues tienen razón. Y es verdad, hay muchas empresas que obtienen privilegios por la fuerza y que obtienen regulaciones a su favor. Pero simplemente si no existiese eso, una empresa ya beneficia a la población de un país, por lo menos a aquellos que están trabajando, porque obtienen un trabajo, de hecho obtienen el salario más alto que podrían obtener, porque precisamente por eso los trabajadores optaron por acudir a esa compañía. Esos trabajadores obtienen beneficios y esos beneficios permiten un incremento de capital, una mayor capacidad de ahorro, que puede a la larga acabar por desarrollar el país. Por lo tanto, yo transformaría el argumento que usted me dio, porque en general no tiene mucho sentido pensar que alguien va a un país y coge todo el dinero, porque pues además que los países pobres en general ya suelen tener poco dinero, pero lo transformaría con la idea esa de los beneficios, y la crítica que yo le haría a esa idea pues sería esto que acabo de decir. Básicamente, ¿no? O sea, el problema que hay es de los
beneficios más que nada que obtienen las empresas, ¿no? Porque, o sea, es como el ejemplo que citaste del barrio, está buenísimo, porque, o sea, si querés abrir una cadena de supermercados en tu barrio, que pone uno al lado del otro, o sea, no, es medio raro. Entonces, decir, como que todo, que está así, bueno, soy terrible capitalista, mira cómo me estoy desarrollando, así, pero un terreno al lado del otro, o sea, una casita al lado de la otra, pero no te vas para afuera, ¿no? A donde hay mercado, donde hay consumo, ¿no? Que es lo lógico. Ahora, el problema está en eso, o sea, capaz el tema de que a veces citamos mucho porque hay un Estado. Entonces, cuando el Estado es corrupto, una empresa muy grande, con mucho capital, que puede llegar a tener más capital incluso que el PBI de ese país, o sea, que le pague al político, ¿no? Para que se calle la boca, que va a tirar X contaminantes a la tierra o al agua, o va, ¿me entendés? A evadir, o va a hacer, ¿me entendés? O como a veces pasa, te hago una carretera y no me pagas impuestos. O sea, para quedar bien o por un beneficio político, ¿no? O sea, acercan las elecciones, me arreglás las calles y bueno, está, o me haces un puente y ya está, y trabajar gratis. Entonces eso es porque hay un político por medio. Pero ahora el beneficio directo que obtiene, porque nosotros tenemos que ver como individualistas y anarquistas, es el bienestar del individuo, ¿no? Porque son los intereses de los individuos lo que importa acá, ¿no? Los coherentes, ¿no? O sea, lógico que un degenerado tiene intereses que no le vamos a satisfacer, ¿verdad? Pero digo, dentro de lo ético, cada quien tiene sus intereses, ¿verdad? Entonces, tenemos que luchar por eso y hay que estar contentos con eso, ¿no? O sea, el capitalista viene porque tiene interés en invertir, o sea, los trabajadores van a trabajar, o sea, todo el mundo está ganando, yo no le veo pérdida. Ahora veo sí pérdidas cuando vienen empresas a contaminar, a ensuciar, ¿me entendés? A comprar productos más bajos del precio que es, o sea, porque todo con acoplamiento al Estado, ¿verdad? O sea, si es algo directo entre las partes, entre empresa y empresa, no lo veo mal, o sea, que quiera regatear un precio. Pero ahora que el Estado intervenga para obligar a X empresas, no sé, de materia prima que baje los precios o lo que sea para beneficiar a otra empresa, creo que eso no lo veo correcto. Siempre por coacción, nada que hecho por coacción es correcto. Sí, correcto. Y ese es uno de los principales problemas. También es uno de los problemas por los que a mucha gente le cuesta entender la defensa del libre mercado, porque en general tienden a percibir el libre mercado como lo que pues, algunos llamaríamos crony-capitalismo o capitalismo de amigos o corporatismo, es decir, un sistema económico donde hay una relación de intereses entre los políticos, las burocracias y grandes empresas, y donde esas grandes empresas pueden obtener beneficios fiscales o regulatorios y también utilizar el aparato coercitivo del Estado para intentar pues, aplastar o evitar a la competencia. Entonces, ese tipo de sistema, evidentemente, es un sistema pues, no solo injusto, sino además en el que sí puede haber pues expolio y se puede robar a otras partes, pero el libre mercado por sí mismo no. En el libre mercado las partes van a salir siempre ganando y cuando uno recibe pues una inversión, pues esa inversión tiene que ser como mínimo ex ante algo positivo, es decir, si una empresa extranjera en un país monta una determinada producción porque tiene que pagar menos salarios, ambos salen ganando, hay menos costes para esa empresa, pero los trabajadores de ese país, precisamente como esa empresa está compitiendo con todos los otros ofertadores de trabajo, pues tiene que subir los salarios, lo cual quiere decir que es una situación de desarrollo también positiva para todos. El libre mercado es positivo, el problema es cuando hay el uso coercitivo del Estado. La siguiente pregunta ya indirectamente ya la contestaste, así que la voy a reformular un poquito. Es muy normal escuchar, o sea, se habla mal de cuando se tiene un déficit comercial, ¿no? Como que se quiere hacer entender que los países deberían exportar más de lo que importan y que eso sería una métrica positiva. ¿Es realmente así? O sea, ¿realmente es un símbolo, un síntoma de buena economía que se exporte más de lo que se importe? ¿O es al revés? No tiene ningún el déficit comercial. Siempre que el déficit comercial no se refiere a robo, no tenga relación a algún tipo de relación con el déficit público o con la monetización de deuda pública, el déficit comercial no tiene mucho sentido. Lo que quiere decir, cuando la gente intercambia, básicamente intercambiamos productos por productos y utilizamos un medio de intercambio que es el dinero, pero el medio de intercambio no lo queremos por sí mismo. Nadie, excepto el tío Gilito, bueno, así le llamamos en España, el pato este que se lanza ahí sobre las monedas de oro y las utiliza como un bien de consumo, pero el resto de personas utilizamos el dinero para comprar otro tipo de cosas. Entonces, cuando uno compra con otro país y recibe a cambio pues una cantidad de dinero,
no tiene por qué comprarla necesariamente con ese otro país, podría comprarla con otro país diferente. Entonces, a lo mejor tiene un déficit comercial con este país, un superávit comercial con este otro. Eso no resulta ningún tipo de problemas. Sería algo parecido a lo mismo que si yo voy a comprar a una heladería y compro un helado, pero luego le digo, tienes un déficit comercial conmigo, entonces tú tienes que comprarme algo a mí. Claro. No tendría tampoco mucho sentido. Luego él lo comprará con otra persona, con quien quiera. Entonces yo con la idea del déficit comercial, en principio, eso no lo veo. Normalmente eso lo ven como un problema los que piensan de una forma geopolítica, es decir, los que piensan que son los estados que tienen que competir entre ellos y cuando se produce algún tipo de eso, de déficit comercial, es una desventaja para el poder de la nación. Entonces es un punto de vista muy mercantilista, pero que realmente no tiene ningún tipo de problema. Muy bien, profesor. Qué casualidad, ¿no? Que ¿por qué cuando los individuos más prósperos están en estados que son prósperos? ¿Y por qué los individuos no son prósperos en estados que no son prósperos? Porque cuando el Estado le va mal, ¿qué hace? Le roba a los individuos. Y eso es lo que genera que los individuos queden en la ruina, ¿no? Entonces, el mercado, como hay coacción del Estado, entonces decir, ¿por qué? Lo mejor es cuanto menos regulaciones haya en la economía, mejor. Porque, o sea, ¿qué es mejor? ¿Que haya más consumo o menos consumo? No. O sea, un país coherentemente va a exportar lo que es el excedente y va a importar lo que no tiene, por razones obvias. Yo no voy a vender vacas si no tengo vacas. O sea, no, yo voy a vender lo que tengo. Entonces, es decir, si puedo vender primero acá, que me queda más cerca en mi país, y bueno, tal, yo vendí acá en mi país, ya está, la oferta en mi país está saciada, ¿no? Lo vendo hacia afuera. Entonces, pero eso no se puede regular, no se puede determinar si está bien o no. Lo único que se puede saber es dependiendo del Estado, si es más delincuente o menos delincuente, ¿no? Si coacciona o no, o qué tipo de leyes que regula el mercado o ¿no? Los servicios que ingresan. O sea, dependiendo que sea, o sea, también la cantidad de la población, o sea, dependen muchos factores. Un desarrollo económico depende de la cantidad de individuos en la sociedad, y eso va a requerir cierta demanda de ciertas cosas que ahí no hay, entonces se tiene que comprar, pero eso es muy relativo, no se puede decir va bien o va mal, no tiene nada que ver. No, y la idea básicamente con eso, otra vez, con lo de los déficits comerciales, es una vez más lo de la económica, es el país o el Estado, y no las personas que pues intercambian bienes y servicios entre ellos, porque tienen, pues, prefieren esos bienes y servicios y buscan su propia prosperidad. Entonces, por eso yo también estoy en contra de ese tipo de ideas, porque le hace a la gente pensar siempre así, como la economía de España, la economía de Portugal. Seguro, gracias a España, gracias a... No, gracias a la gente. Correcto, justo. Seguro, o sea, es a lo que voy. Y por eso cita al comienzo el ejemplo, ¿no? De que porque un Estado, los individuos son más prósperos, porque un Estado, pero si al Estado le va mal, quédate tranquilo que a los individuos le va a ir peor. Por eso digo, o sea, cuando ellos no pueden robar o son muy corruptos que quieren más de lo que pueden acaparar, es que termina la población en ruina. O sea, sí, por eso digo, si no existiera esa meba que tenemos en la cabeza llamada Estado, seríamos más felices. Continuamos con las preguntas. Daniel, ¿se enteró del caso de Liberland? Ese pequeño territorio ahí entre medio de Serbia y Croacia que está ahí en disputa, que un grupo de libertarios quieren instalarse ahí, el gobierno croata no los deja. ¿Se enteró un poco del caso ese? Algo, pero muy por encima. Sabía que había así como una especie de una zona ahí un poco, digamos, una tierra de nadie, y que había ese país, o sea, Liberland, pero muy poco no lo seguí mucho. Las preguntas iban un poco en eso. A ver, básicamente ellos, en una primera instancia, la iniciativa fue de un político checo que vio que esa tierra no estaba reclamada por ninguno de los dos países que estaban ahí, o sea, los dos países limítrofes, Serbia y Croacia, y se instaló, y era un político con ideas libertarias, se instaló ahí, empezó incluso a vender pasaporte, ¿cómo se llama? Pasaporte de ese país. Enseguida, el gobierno croata, al ver ese movimiento, mandó a la policía y lo sacó a todos, ¿no? Después, con el tiempo, fueron haciendo negociaciones y no sé qué, y ahora habían supuestamente llegado a un acuerdo con el gobierno croata de que los iban a dejar estar en ese lugar, o
por lo menos el comunicado oficial de ellos fue en ese sentido, pero cuando se instalaron, la policía de Croacia fue, les rompió las cosas, los sacó de ahí, incluso les confiscó varios de sus objetos, cámaras, un montón de cosas. Yo creo que también un poquito pecaron capaz que el mismo error que cometieron con el caso de la Isla de las Rosas, de querer no solo instalarse ahí, sino también de tener el reconocimiento como país, ¿no? No sé si usted opina igual, porque una de las preguntas que me hacían acá con respecto a esa es, con respecto a Lieberland, es ¿en qué falló? Bueno, habría que estudiarlo a fondo para saber en qué falló, ¿no? Pero cuando vos querés hacer un movimiento de este estilo, ¿crees que sería una estrategia buena querer que te reconozcan como país? Bueno, depende del caso. Puede ocurrir algunas situaciones en donde sí me sea más conveniente que tengas algún tipo de reconocimiento. Pero puede ocurrir a lo mejor que no. Yo creo que el problema principal, o por lo menos la idea que tengo yo, el punto de vista hacia el que tiendo a tender, es que más importante que crear así como nuevas comunidades o países de la nada, eso va a encontrar muchas veces muchos problemas, porque no existe un sentimiento de comunidad, ni existe un sentimiento de tradición. Entonces, en cuanto haya algún tipo de problema, algún tipo de conflicto incluso en el interior, es mucho más fácil que ese tipo de comunidad desaparezca, porque no tiene una tradición, una historia, una idea de lealtad entre ellas. Entonces, es algo parecido a lo que ocurría con las comunas utópicas de los socialistas también, que intentaban crear como una sociedad de la nada. No digo que no sea imposible, que no haya que probar, si alguien quiere probar, pero yo creo que es mejor que un tipo de comunidad donde más o menos haya una ciudad, una provincia, donde haya ya una tradición, donde haya una comunidad o una historia compartida, que ese tipo de comunidades es más fácil que se secesionen y que sean estables en el tiempo, que no crear comunidades nuevas de la nada. Entonces me parece que en general el problema que le pondría yo a ese tipo de situaciones sería más bien ese. Muy bien. Bueno, ahora estas dos últimas preguntas, si tienen mucha polémica, no sé si ahí les llega, pero acá en el Río de la Plata, en Uruguay y Argentina, en la comunidad anárquica, sobre todo en Twitter, estamos en una completa guerra civil, porque entre los que apoyan a Milei y los que no apoyamos a Milei, ¿no? Estamos como, bueno, es eso, no es una guerra civil en la anarquía, ¿no? Estamos muy divididos en ese sentido. No sé si sería comprometerlo preguntándole esto. Yo le hago la pregunta y usted si quiere la contesta y si no quiere no la contesta. Pero tengo dos preguntas. La primera es si cree que votar por el candidato menos malo, que podría ser en este caso Milei, o sea, el más liberal, nos acerca a la anarquía o nos aleja. Porque, a ver, si haces un análisis simple, podés pensar que te está acercando, o que estás un poquito más cerca de lo que querés, que es que no te cobren impuestos, porque te van a cobrar menos impuestos. Pero también, por otro lado, se está haciendo al Estado, de cierta forma, más eficaz. Si, por ejemplo, el gobierno argentino gasta mucho presupuesto en cosas muy banales, como el Ministerio de la Mujer, pintar banquitos de rojo y hasta otras cosas mucho peores. En cambio, si se quita todo ese gasto banal y se concentra el gasto en la represión, que sea más difícil, por ejemplo, evadir al Estado y eso. Eso puede ser, tal vez, que te aleje un poco del objetivo más que acercarte. E incluso puede ser también como un lavado de cara para el Estado, porque estás en un Estado súper ineficiente y de repente que el Estado haga las cosas bien, entre comillas, puede hacer que la gente también diga, el problema no era el Estado, era simplemente que no teníamos un gobierno justo. ¿Cómo lo ves ahí en ese sentido? Bueno, yo en principio prefiero que roben menos que roben más. Entonces es verdad que podría ocurrir ese problema de lavado de cara o de todo eso. Pero, siempre que, pues, es decir, yo por ejemplo prefiero, no porque me guste mucho, pero prefiero por ejemplo España en la actualidad a la Unión Soviética o a la Camboya de Pol Pot. Allí donde haya pues menos robos, menos violencia, menos muerte, menos intervención, pues algo mejor. En ese sentido yo sería pragmático. Si puedes intentar que se reduzcan los impuestos, si puedes intentar que se reduzca la intervención del Estado, pues mejor hacerlo que no hacerlo. Porque de la otra forma, ¿qué quiere decir? Que entonces tendríamos que
continuar con que haya cada vez más y más intervención y que la única solución sería el colapso completo y total del aparato estatal. Pues hombre, igual no necesitamos tener que esperar hasta que llegue eso para intentar también que nos roben lo menos posible. Entonces yo en términos, ahí sería bastante pragmático. Si el candidato, hay dos candidatos y hay uno que va a ser menos ladrón que el otro, pues preferiría menos ladrón, incluso aunque pueda haber otro tipo de problemas que sin duda pueden ocurrir. Sería algo parecido como, por ejemplo, imaginemos que hay un esclavo y ese esclavo puede escoger entre dos amos. Va a haber uno que lo va a poner a trabajar hasta que reviente continuamente y le va a dar latigazos en la espalda hasta que no pueda más, o va a haber uno que va a seguir siendo un ladrón, pero lo va a tratar de una forma pues un poco más, digamos, aceptable. Yo creo que es mejor escoger al segundo. Entonces lo mismo ocurría entre candidatos en una competición democrática. Considero que también habría que analizar el tema del largo plazo, ¿no? Porque también puede ser que ese candidato te afloje un poquito la cadena en esos 4 años que va a estar gobernando, pero después también puede dar espacio a que gane de nuevo un socialista ya con los números del Estado en verde, ¿no? Es correcto, podría ocurrir perfectamente. Podría ocurrir incluso, por ejemplo, si estamos hablando ahora de Milei, que se le asocie exclusivamente con lo que representa el libertarismo o el anarcocapitalismo, y entonces pues que fracase políticamente y que no sea capaz de obtener buenos resultados. Y entonces se dice, eso es una demostración de que pues, este tipo de ideas no funcionan. Claro. Es verdad que puede ocurrir y yo no tengo ninguna duda que si Milei va a ganar, pues va a aparecer ese tipo de argumentos, independientemente de si son verdad o no son verdad, que pueden ocurrir las dos cosas. Es verdad que ocurre, pero es el problema de la política práctica. Lo que yo intentaría sería distinguir entre el objetivo a largo plazo y el objetivo teórico y luego las estrategias, porque muchas veces las diferencias son meramente de ese tipo de cuestiones. Es decir, yo estaría a favor de que en este caso ganase Milei, evidentemente, y sobre todo estoy a favor de Milei en el sentido de, aunque esté en desacuerdo con determinadas ideas o formas de expresar sus puntos de vista, por lo menos entra dentro de la discusión pública y dentro de la opinión pública este tipo de ideas, cosas que antes no aparecían de ninguna forma. Y eso me parece que es algo tremendamente positivo. Es decir, no sé si vieron la entrevista con Tucker Carlson, que parece ser que es la entrevista más vista de la historia. Pues es una entrevista donde están hablando de un candidato a ser presidente de un país y se citan a Hayek y creo que se citó también a Mises. Es decir, que eso es algo pues tremendamente positivo desde mi punto de vista. Pero puede ocurrir lo que decía usted, que después pues las ideas sufran pues como una falla de reputación o una deslegitimación si el candidato pues no consigue articular o conseguir buenos resultados. Pues no sé, es un riesgo a lo mejor que hay que ver si merece la pena. Yo creo que en cualquier caso peor no se va a estar. Yo igual en ese aspecto estoy totalmente en contra, ¿no? Porque decir, hay que recordar de que a nivel político, ¿no? El menos malo en una época fue el comunismo. A nivel ¿no? democrático se ha logrado instaurar Latinoamérica de manera diplomática, con las reglas del juego, como el menos malo. Y está, y acá se ven, ¿no? Y también en relación a lo que son las ideas, es decir, primero yo no hago ninguna caca es caca. Yo lo veo así, ¿no? Para tener una referencia real de lo que veo, ¿no? Caca es caca. Entonces, es decir, me va a manchar, si me va a manchar ahora, si yo voto por culpa mía, porque yo estoy jugando ese juego, pero ahora yo no quiero jugar ese juego. Estoy dentro del circo, lo tengo que tolerar, pero no tengo por qué jugarlo. Lo veo por ese lado, ¿no? Como anarquista. ¿Entendés? Puede hacer uno de manera objetiva, ¿no? Porque uno siendo objetivo puede decir, esto beneficia, esto no. De darle un voto de confianza, porque acá el problema está en la ejecución del voto. Es decir, está yendo a votar a ese candidato. No es tipo dejar, bueno, ganó, a ver, vamos a ver qué hace. ¿Se entiende? Y criticarlo de manera objetiva. No, es que se está ejecutando. Entre anarquistas están utilizando el Estado y están utilizando el voto y el mecanismo que tiene el Estado para autolegitimarse. Ese es el problema que estamos teniendo entre anarquistas, que hay anarquistas que van a votar. No, si me permite, pero la idea para mí es, como yo no acepto que el sistema de voto ofrezca legitimidad al Estado, es decir, que a través de la votación democrática no es verdad que se obtenga el consentimiento que obligue a la gente o que tenga una obligación de obedecer.
Eso sería la teoría que dice que a través de la democracia, pues, la gente consintió en ser gobernados. Yo creo que eso no es correcto, porque yo no tengo la obligación, la posibilidad de no ofrecer mi consentimiento. Es decir, si voto, si no voto, si voto en blanco, si voto en nulo, si voto para el candidato que gane o que pierde, supuestamente siempre estoy obligado a obedecer. Lo que quiere decir que no tengo ninguna opción para demostrar que no quiero obedecer. Entonces, no es verdad que ofrezcan mi consentimiento. Por lo tanto, como no es cierta la teoría democrática de que el voto ofrece el consentimiento y que por lo tanto legitima al Estado, yo no tengo problemas tampoco en votar porque no creo que sigo creyendo que el Estado es ilegítimo. Claro, pero Sergio, pará, déjalo. Es necesario votar. Solo quiero decir que de la misma forma que usted decía, por ejemplo, que yo puedo cobrar, pues, acumular así con los servicios sociales, porque es una forma de estrategia y también me están robando, también se puede entender de una forma estratégica la idea de votar, sin considerar que solo por el hecho de votar estás legitimando al Estado. Si se entiende de esta forma, y dado que la teoría democrática del voto no es correcta, alguien que vota de una forma meramente estratégica, como por ejemplo Lysander Spooner. Lysander Spooner hablaba de la idea de voto, pero como un voto defensivo. Voy a votar por el que menos me vaya a robar de forma defensiva. Entonces no es que esté legitimando. Eso no quiere decir que nadie esté obligado a votar, o que otras personas no puedan tener otro punto de vista estratégico. Pero, no sé, quizá a lo mejor entre dos opciones, pues se puede pensar, o es legítimo, plausible pensar, que es mejor la opción esa que sea menos mala, si realmente no tengo ninguna otra opción. Claro, yo a lo que voy es hay que empezar a hacer las cosas diferentes. Yo lo veo por ese lado, porque desde siempre se ha hecho ir a votar al menos malo, pero siempre estamos en el mismo círculo. O sea, ¿cuánto va a hacer que el hámster pare de girar adentro de la rueda? Por eso es una rueda. O sea, si no para de hacer al menos una cosa que pare de hacer, ¿no? Porque, o sea, no es que legitima. A ver, el que va a gobernar va a ser por un voto, por cantidad de votos. Entonces, cuanto menos gente vaya a votar, ahí sí se va a dar cuenta ese que menos poder de gobernar tiene, porque no tiene tanta legitimidad. Ahora, no, yo gané por un 60%, entonces tengo la legitimidad de un 60% de personas de hacer lo que a mí se me plazca. ¿Se entiende? De ahí que baje o suba después la gana de votar a esa persona, pero sí tiene una autolegitimidad. No es que fueron 20 personas a votar de 10.000. Si de 10.000 personas fueron 20 a votar y ganó uno, ¿qué tanto poder puede tener ese político en hacer algo malo? Si hace algo malo, se lo van a prender fuego, porque lo votaron 20 de 1.000. O sea, ¿qué legitimidad tiene? Ninguna. Vos tenés legitimidad cuanto más gente te apoya. Si cuanto menos gente te apoya, es porque menos legitimidad tenés. Eso es evidente. Entonces, el voto para mí es un tema de legitimidad. O sea, vos estás depositando, mirá, deposito mi confianza en ti. Es una inversión. Mira, estoy invirtiendo mi voto en vos. Quiere decir que estoy confiando en vos. Entonces, lo que haga después, claro, lógicamente, cuando entran ahí hacen totalmente cualquier cosa, ¿no? Porque ¿quién controla el controlador? Nadie controla el controlador, porque quien controla, después que está en el poder, ¿qué vas a hacer vos? ¿A salir a manifestar y a levantar? ¿No? Entonces quiere decir, como yo tengo la culpa en ir a votar, yo no quiero tener más la culpa. O sea, porque votás a uno. Ah, es malo, bueno, te voy a esperar 5, 6 años, 4 años. Vota a otro. Ah, este también. Pero si nos damos cuenta que todos son malos de cierta medida, porque es como le saco a uno y le doy a otro. Entonces quiere decir que a mí me beneficia, pero a otro le está afectando. ¿No? Porque el político funciona así. Beneficia a uno y jode a otro. Entonces es decir, que lo mejor es que no beneficie ni joda, que no exista. Tratar de hacer las cosas diferentes. O sea, votar simplemente es mantener a la gente entretenida creyendo que va a hacer algo. O sea, si votar sirviera para algo, estaría prohibido. O sea, al contrario, te obligan a votar. Entonces, si te obligan en ciertos países a votar, es porque es lo que sustenta al poder el voto. ¿No? O sea, claro, mira, a mí me votaron de 100 millones de personas, de 200, ¿me entendés? Ponele, tengo un 50%, entonces, ¿entendés? Tengo otra fuerza, yo tengo más poder y autoridad, porque ¿me entendés? Tengo el apoyo popular. Entonces puedo hacer lo que se me venga en gana en esos 5 años. Puedo decir que voy a plantar y mentira, voy a talar todos los árboles, porque como tengo el voto ahora hago lo que quiera, porque no hay garantía de que ejerza lo que cumple, lo que dice. Porque el político por naturaleza es mentiroso, porque lo que quiere es tu voto. Entonces, si sabemos eso a priori,
que el tipo te va a mentir para depositar tu voto, es mejor. Si son políticos, para mí son mentirosos, entonces directamente no te voto. No voy a creer en la esperanza. No voten. Normal, no es una herramienta, No voten. Está bien, déjalo contestar. No, solo decía, y si entonces entre los dos candidatos sale uno que va, o que está pidiendo, que va a pedir adoptar peores decisiones, usted tampoco votaría. Me parece bien. Pero la idea, lo que yo estoy queriendo decir es que no es obligatorio o necesario pedir el voto, pero yo estoy en contra de la idea que dice usted, de que si tiene mucho votante, por lo tanto, entonces está legitimado. Está legitimado en un sentido empírico, lo que quiere decir que tiene mucho apoyo, pero no está legitimado en un sentido moral. Es decir, incluso que le vote mucha gente, no estaría uno obligado a obedecer, porque el hecho de que mucha gente apoye a un ladrón no deja de convertirlo en un ladrón. Entonces, la idea que yo estaba intentando simplemente decir es que se puede entender lo del voto de una forma puramente estratégica, sobre todo para alguien que filosóficamente considera que el Estado pues, es una organización que no tiene legitimidad, pues se pueden utilizar todas las herramientas que uno tiene a su mano. Es perfectamente también legítimo considerar que el voto pues, que no es una de esas buenas, pero yo creo que en principio yo prefiero utilizar todas las que esté a disposición de uno, siempre y cuando uno, luego filosóficamente, tenga claro que no se produce esa legitimación simplemente por participar en la votación. Muy bien, Daniel. Bueno, te agradezco enormemente por haberte metido en estos temas que son complicados acá, acá en Argentina y en Uruguay, porque estamos al lado. Uruguay es un país muy chiquitito y, es más, yo sé más de Argentina que de Uruguay, porque yo no suelo mirar las noticias, porque no me interesa la política en sí, me interesa más la difusión de las ideas anarquistas, más que ver el informativo, lo que dicen los políticos, y entonces a veces me entero más de los temas de Argentina por un tema de que participo mucho en las redes sociales y eso, y tengo muchos amigos argentinos y están todo el tiempo comentando, porque Uruguay es un país aburrido. En Argentina pasa de todo, porque al ser más grande y más, entonces es como, nosotros nos sentimos como ya como que fuéramos parte de todo este debate que están teniendo los argentinos con el tema Milei, ¿no? Y es un tema muy polémico y te agradezco que te la hayas jugado, aún sabiendo que nosotros tenemos la postura en contra. Y bueno, Daniel, mil gracias por este tiempo. Hasta nos excedimos ya nos abusamos, ya nos excedimos de la hora que estaba pactada. Así que, bueno, para mí esto es maravilloso. Yo siempre dije, yo toqué el cielo cuando entrevisté a Bastos y ahora lo estoy entrevistando a usted, así que para mí es un sueño, otro sueño cumplido. Muchísimas gracias. Qué lástima no haya podido estar Noemí, también la admiro mucho por el trabajo que hace, pero bueno, mándele nuestro saludo. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y sobre todo además que a mí lo que me gusta es que haya discusión, incluso también entre nuestros círculos, y que no haya tampoco así como mucha animadversión, que la discusión sea siempre así productiva, y como sois vosotros unos grandes representantes, o sea que mucha suerte con vuestro proyecto y a vosotros personalmente, y encantado de haber estado con vosotros aquí. Una cosa, me gustaría nomás invitarlo para el debate, porque quedé con ganas de seguir hablando. Si puede ser el debate, pues no, hay que defender la postura o al menos solo cambiar la manera de ver, o que me haga cambiar la mía, aunque dudo. Sobre el voto. Sí. No, pero yo solo digo que yo, por ejemplo, en España, incluso cuando es asesor político, yo llevo 20 años sin votar, porque creo que no tiene un gran cambio, no produce un gran cambio. Sobre todo un sistema donde haya más o menos una estabilidad política más establecida. Pero de ahí no se sigue que uno que esté pensando, tengo dos candidatos, bueno, este claramente es mejor que este otro, que por el mero hecho de votar, pues esté haciendo como una especie de colapso o algo malo. Simplemente uno de ellos puede ser, como por ejemplo en Estados Unidos, Trump contra Biden. Trump creo que tiene muchísimos problemas, pero Biden es infinitamente peor. Creo que si alguien decide ir a votar, no está haciendo algo necesariamente malo o algo, siempre y cuando tenga en cuenta que hay otras estrategias que hay que utilizar que son más importantes. Siempre y cuando no le dé la principal importancia al voto como la principal estrategia política. Solo eso es una cuestión muy, muy moderada. Daniel, si lo dejamos hablar a Sergio, estamos hasta mañana. No, somos muy pasionales. Yo como soy el entrevistador,
Yo trato de ser un poco más neutral y todo, pero cuando entramos en debate, cuando nosotros organizamos, por ejemplo, debates por Twitter, por el space de Twitter, y somos muy pasionales en los debates, ¿no? Entonces, claro, si nos dejas hablar, te tenemos hasta mañana. Quedamos para otra vez entonces. Bueno, Digamos, sí. sí. Tenemos que, o sea, Te- tenemos que debatir ahí porque lo están cerrando, lo están cortando la llamada y yo todavía voy a quedar puteando toda la semana. Bueno, no quería ser tan polémico. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Daniel. Te digo, repito que para mí es un sueño cumplido, así que hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.